in this world like lots of things. Muchas gracias. A ver si pudieran apagar la luz para tratar de que no sea tan accidentada mi parte como la del doctor Benavides. Y bueno, después de oír toda la alta tecnología que en Monterrey hacen para medir la función endotelial, pues en Veracruz además medimos un general de orina, ¿no? Como se dice, del cielo a la tierra, ¿no? Entonces, si quieren pasarme la primera diapositiva, por favor. Bueno, la plática se trata de ver la evidencia que hay sobre la importancia que puede tener un examen tan sencillo como es la determinación de microalbuminuria en la población general y más importante en aquellos pacientes de alto riesgo, principalmente diabéticos e hipertensos. ¿No sale? Habrá un ingeniero aquí en electrodinámica o algo así para que nos ayude. Bueno, ok. Bueno, entonces pásenlo al asiento, por favor. Hay un... A ver, yo la paso con cuál. Con el de abajo y el de medio es el láser. Ok. Bueno, los conceptos básicos, recuerden ustedes cómo está un glomérulo, tiene una arteriola aferente y una... aquí se distribuye una red de vasos capilares y luego una arteriola diferente. Básicamente, aquí en la cápsula de Bowman hay una interfase en que hay paso de líquido, de electrolitos y algunas proteínas de la sangre al tubo contorneado proximal y luego a la sadenle y al tubo distal y a la orina, ¿no? Normalmente, las proteínas sí pueden filtrar un poco hacia la orina, pero en muy pequeña cantidad. Cuando sobrepasa ciertas cifras se considera algo anormal. ¿Y cuáles son las causas de que aumente la proteína en la orina? Bueno, recuerden ustedes que estos vasos tienen un sistema de autorregulación muy importante, muy eficaz, que nos ayuda a que cualquier variación de la presión arterial, cualquier aumento del flujo, se autorregule en este sitio para que al final de cuentas no haya un exceso de presión dentro del glomérulo que pueda aumentar la filtración. En términos generales, este sistema, el factor más importante son los receptores de angiotensina. Y como es de entender entonces, ¿qué puede aumentar la filtración de orina? Bueno, pues un aumento en la presión de la arteria aferente, de la presión o el flujo, una vasoconstricción en la arteriola eferente que aumentará la presión interior, o bien alteraciones en la membrana basal, que es lo que sucede en las patologías propias del riñón que cursan con albuminuria. La hipertensión arterial es una enfermedad que frecuentemente cursa con albuminuria precisamente por la alteración que produce a nivel vascular en este sitio. Normalmente, como les decía yo, hay cierta secreción de proteínas, en las cuales la albúmina es la más importante en la orina. Se considera que menos de 30 miligramos por litro es lo normal. Entre 30 y 299 se le llama microalbuminuria, que es lo que vamos a hablar básicamente hoy, y arriba de esto se llama ya albuminuria. Hay otro índice que es útil, que se llama índice albúmina creatinina en orina, urinaria, que se puede medir en miligramos y el valor normal es menor de 30, o en milimoles, el valor normal es de menos de 0.5. Esta medición nos ayuda o tiene mayor correlación con la albuminuria de 24 horas. Si no queremos hacer una medición de 24 horas, que es un poquito más complicado, pues una muestra única haciendo este índice nos da una correlación mayor con la albúmina de 24 horas que lo que una muestra casual puede decirnos de la cantidad de albúmina que hay en la orina. Hay causas transitorias de microalbuminurias que hay que descartar cuando analizamos este factor, como pueden ser infecciones urinarias, fiebre, una hipertensión no controlada con un aumento muy importante del flujo que puede revertir al controlar la presión arterial, insuficiencia cardíaca descontrolada, embarazo y ejercicio intenso. Pueden producir albuminurias transitorias que no reflejan lo que refleja una albuminuria permanente, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué significa la microalbuminuria? Bueno, pues se ha considerado que es un excelente marcador de riesgo. Nos indica que existe alteración en la función endotelial o hiperfiltración renal. En México estudios han encontrado, el estudio ENSA 2000 encontró que un 20% de los pacientes diabéticos cursan con microalbuminuria, el 11.9
pacientes hipertensos y en la población general el 7% se encontró microalbuminuria. Se considera en términos generales que incrementa en 3 veces el riesgo de nefropatía e incrementa en 2.4 veces el riesgo de muerte cardiovascular. Estudios epidemiológicos, como en este caso que les presentamos aquí, lo del estudio Framingham, vean cómo pequeñas elevaciones de la microalbuminuria pues no representan un incremento importante de riesgo, pero ya pasar de estas cifras normales a lo que consideramos ya microalbuminuria, porque se consideró 200 miligramos en el estudio Framingham, ya vemos cómo el riesgo se incrementa, como bien hemos dicho, aproximadamente 3 veces. Esta es la tasa de mortalidad total. Obviamente, cuando existe ya macroalbuminuria, que ya hablamos ya de una lesión renal más franca, pues obviamente las complicaciones, mortalidad y demás va a ser mucho mayor. Aquí es este estudio también de Framingham, donde se analiza el índice albúmina, creatinina en orina, simplemente midiendo los que están arriba de la media y abajo de la media, y vean cómo ese simple índice en población general, no diabética ni hipertenso, libre de enfermedad cardiovascular de edad media, constituye un factor pronóstico en 8 años. Esos son los que están abajo de la media, perdón, arriba de la media y abajo de la media. Entonces, tener aumento de la microalbuminuria reduce la esperanza de vida en este tiempo. Este es otro estudio muy importante que se llama estudio Strong Heart, donde se ven también pacientes de mediana edad que no tienen enfermedad cardiovascular. Se hizo un seguimiento a 10 años y aquí vemos, para que comparen ustedes lo que significa el riesgo en cuanto a hipertensión arterial y en cuanto a simplemente la presencia de microalbuminuria. Estos son mujeres y hombres, la albúmina normal, microalbuminuria, el riesgo que se aumenta en 1,5 veces prácticamente, y macroalbuminuria. Eso es válido tanto en hombres como en mujeres, pero vean cómo la prehipertensión y la hipertensión, que todo el mundo está de acuerdo en que es un riesgo importante, es una enfermedad importante y hay que tratar inmediatamente, pues en este estudio la microalbuminuria tuvo un mayor factor de predecir eventos cardiovasculares que incluso la hipertensión. Esa es la importancia que tiene el rastrear este elemento. Obviamente los pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular, como son los diabéticos y los hipertensos, pues este marcador representa mayor riesgo, tiene mayor importancia. Aquí vean ustedes los pacientes que tienen diabetes y los que no tienen diabetes, los que tienen microalbuminuria y los que no tienen microalbuminuria. Entonces aquí están los eventos finales del estudio. Este es el estudio HOPE, es un subanálisis del estudio HOPE. Estos puntos finales: muerte cardiovascular, evento vascular cerebral, infarto del miocardio, mortalidad total, insuficiencia cardíaca. Entonces, la presencia de microalbuminuria en todos estos casos, en un plazo de 4.2 años que fue el estudio, pues, mostró ser un marcador de riesgo excelente. Mucho más importante, obviamente, la mortalidad que en los pacientes que no tenían diabetes. Este estudio fue un estudio que se realizó administrando un inhibidor de ECA en pacientes no hipertensos de alto riesgo cardiovascular, que mostró la utilidad de utilizar este medicamento en pacientes de alto riesgo. Como habíamos oído anteriormente, que para buscar inflamación y para buscar daño endotelial, todos los estudios que podemos realizar, bueno, pues cuando está presente la microalbuminuria por sí solo es un buen marcador tanto de inflamación como protrombosis como de disfunción endotelial. Vean aquí los niveles de proteína C reactiva en los pacientes que tienen microalbuminuria y en los que no tienen microalbuminuria, que es un marcador de inflamación. Incluso el fibrinógeno también hay una diferencia en los pacientes que no tienen microalbuminuria y los que tienen microalbuminuria. Es un excelente marcador también de esos factores que son muy importantes cuando uno está tratando de predecir qué paciente que tiene placas aterosclerosas se va a complicar y va a ser una aterotrombosis. Y como simplemente disfunción endotelial, este estudio es el cambio del diámetro de la arteria,